¿Qué tal? Buenos días. La ley antiterrorista es constitucional. ¿Y ahora qué? De eso hablamos hoy con expertos en República. Bueno, la Sala de lo Constitucional declaró constitucional precisamente la ley antiterrorista. La pregunta es cómo ayuda esto en el trabajo de la policía, de la Fiscalía y si habrá que hacer reformas a las actuales leyes. De eso vamos a hablar esta mañana y para eso introducimos a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en el estudio Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil y también ex candidato presidencial del partido Arena. También nos acompaña el licenciado Félix Garrit Safi, ex fiscal general de la República, y también el licenciado Ricardo Velázquez Parker, secretario de la Comisión de Puntos y Asuntos Constitucionales. Bienvenidos, caballeros, a República. Antes de iniciar, quisiera que veamos parte del texto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Esto dice lo siguiente: la Sala consideró en su sentencia que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, es decir, pandillas, realizan dentro de su accionar atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias, contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas, vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier parte del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas en contra del derecho de educación, puesto que obliga a la deserción de estudiantes debido al temor de ser víctimas de esas organizaciones, contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular. Eso es parte del texto de la resolución y quisiera comenzar entonces con usted, señor exfiscal Garrit Safi. Ya lo hemos citado en numerosas ocasiones, con algo que usted dijo, si mal no recuerdo, ya por 2003, 2004, que no podíamos celebrar los códigos penales porque eran garantistas. Esto de alguna manera borra lo que usted dijo y ha venido diciendo desde 2004. Mira, bueno, obviamente confirmo lo que he venido diciendo de que los códigos son garantistas. Me tocó vivirlo en carne propia cuando me tocó ejercer la función de fiscal general. Pero lo que siento que ahora esta importante sentencia, esta importante resolución, yo la calificaría de histórica realmente en el contexto nacional, viene a dar un giro de 180 grados a lo que ha sido el combate a la delincuencia a nivel nacional. Finalmente se ha recapacitado acerca de lo que significa el fenómeno delincuencial en El Salvador y afortunadamente lo ha hecho el organismo de más alto nivel en materia legal en El Salvador. Este cambio lo catalogo como histórico porque precisamente viene a dar un giro al contexto garantista que ha sido, a mi juicio y el juicio de muchos, lo que ha desembocado en esta crisis delincuencial. Es decir, el proceso, la visión garantista plasmada en los códigos penal y procesal penal generó demasiado proteccionismo que los delincuentes se han sentido tan cómodos con la visión de los códigos penales que ha generado esta crisis. Ahora viene este giro de timón que da la Sala de lo Constitucional y viene a dar un cambio de rumbo, establece una calificación sumamente grave e importante como terroristas a estos grupos delincuenciales. Viene a establecer que ya los jueces no pueden retraerse de aplicar su libre criterio como fue con la ley de proscripción de pandillas, que dijeron que no la iban a aplicar por efectos del famoso control difuso o control constitucional, pero ahora ya la Sala es la que establece un lineamiento sumamente claro y objetivo. Se tienen que calificar como organizaciones terroristas. Va mucho más allá de lo que pudo haberse considerado en la ley de proscripción de pandillas. Esto es ponerse del lado de la ciudadanía. La Sala, el sistema jurídico salvadoreño, viene a ratificar el principio constitucional plasmado en el artículo 1 que el ser humano es el centro de la protección del Estado. La Sala ratifica a través de esta resolución y enhorabuena, yo creo que es histórica porque viene a cambiar muchas situaciones que estaban en el aire. De una situación
de una solicitud de inconstitucionalidad que hicieron varios solicitantes hace varios años, la sala da un giro importante y se pone del lado de la ciudadanía. Ok, ahora, diputado Rodrigo Ávila, para muchos, tal vez que no nos entienden en casa, pensarán, bueno, es que un grupo terrorista puede ser, por ejemplo, Al-Qaeda o ISIS, que son capaces de atacar, digamos, con misiles, digamos, a otro país, o pueden llevar un avión y derribar un par de torres, pero hay diferentes, por decirlo así, una actividad diversificada, digamos, a la que pueden dedicarse los grupos terroristas. Quisiera que nos ayudara a entender el por qué ahora estos grupos pandilleros, que nacieron de repente en la exclusión social con cierta, digamos, causa estructural del problema, pero que ahora efectivamente sí ya se convierten en grupos terroristas. Lo que pasa es que hay que comprender cuál es el concepto de acto de terrorismo. La ley especial contra actos de terrorismo lo contempla y lo define. Dice en el artículo 1: la presente ley tiene como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen en esta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas, y que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático, la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo están haciendo actualmente los pandilleros, y una de las cosas más evidentes fue el último paro o boicot al transporte. El hecho de atacar de manera planificada, articulada, a miembros de la Policía Nacional Civil, a miembros de la Fuerza Armada, a fiscales, ya ha habido ataques contra jueces, son actos que están definidos dentro de lo que es el concepto de terrorismo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente causar alarma, mandar un mensaje al Estado o al gobierno para que se abra un espacio de negociación o diálogo o tregua, como alguien dijo una vez, o simplemente hacer lo que comúnmente hacen todos los días: mantener en zozobra, aterrorizados a los ciudadanos que tienen que pagar las extorsiones. Y veámoslo muy claramente: la materia prima de las extorsiones es el miedo, y la materia prima del miedo, para producir ese miedo, es la violencia, y las pandillas están perfectamente cumpliendo con todo esto. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo y repitiendo precisamente que estos grupos son grupos que realizan actos de terrorismo, y que deberían estos grupos de ser tratados en la dimensión de amenaza que realmente están presentando al país. Arena lo hizo en el año 2010 y desgraciadamente esto no cuajó, pero hoy vemos, como bien decía Garrido, que el máximo tribunal de justicia del país está haciendo una clara resolución, está emitiendo una clara resolución sobre recursos de amparo que fueron presentados, recursos de inconstitucionalidad, que fueron presentados en el año 2007. Estos recursos de inconstitucionalidad fueron presentados por diversas personas. Entiendo que son 7 recursos de inconstitucionalidad que se presentaron, y hoy, 10 años después, porque esto fue en el 2007, ellos emiten una resolución en un momento crítico para la seguridad de nuestro país, y creo que todos nos tenemos que unir dentro de esta resolución para tratar de armonizar esfuerzos de país, no solamente a nivel político, sino que a nivel técnico. Las personas expertas que han sido, como Garrido, fiscal general, los distintos tanques de pensamiento, las instituciones, en este caso, van a tener un trabajo muy arduo que realizar la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, las autoridades de seguridad pública. Obviamente van a tener que adaptarse a esta resolución muchas de las políticas de seguridad pública que nosotros hemos venido diciendo. Y nada menos la semana pasada en un foro nosotros explicábamos y decíamos y expresábamos, lo dije también ante el Consejo Nacional de Seguridad representando a Arena, que tenemos que aprovechar los instrumentos procesales que existen, armonizarlos, adaptarlos, activarlos, como la ley
de proscripción de pandillas que está durmiendo el sueño de los justos, precisamente para enfrentar con instrumentos procesales especiales un fenómeno especial. Aunque esto ya deja de ser especial, porque hay una resolución en firme sobre estos recursos de constitucionalidad y tendremos que trabajar en base a esta resolución, que por cierto tú la tienes ahí, okay, Ricardo, y es bastante extensa. Yo precisamente creo que quiero traer a esta discusión a Ricardo Velázquez Parker. Entiendo que usted es abogado, y ¿cuál es la lectura que usted tiene de esto? Porque dos preguntas me saltan en este momento. Si quedaron personas sin procesar en aquel hecho sumamente lamentable de la quema de 12 personas en un autobús, que me parece el más grave acto de terrorismo que estas personas han cometido, si podrían ser procesadas bajo esta ley, si es que quedaron gente sin procesar. No sé si esto sería retroactivo, no sé si esta no, porque ley... no favorece al reo, no puede, la ley solo puede ser retroactiva cuando favorece al reo, la Constitución. Okay. Y la segunda pregunta es, diputado Velázquez Parker, si esta constitucionalidad de esta ley de alguna manera altera jurídicamente la ley de proscripción de pandillas. Mira, la pregunta es atinada y me gusta porque nos permite profundizar en algunos elementos que la sentencia subraya. Yo te quiero comentar a priori, lo que más me llama la atención de la definición de esta sentencia es que declara textualmente: son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18. ¿Por qué? Porque se están tomando atribuciones de la soberanía nacional, control territorial, y existe un monopolio del uso de la fuerza o la coercibilidad, que es uno de los elementos esenciales del derecho, y las pandillas están utilizando estos elementos que son de monopolio exclusivo para un Estado de Derecho y un imperio de la ley. Eso los convierte, además de las sistemáticas prácticas de terrorismo que realizan, conceptualmente hablando lo percibimos como terrorismo, pero ahora ya tenemos un sustento derivado de la Sala de lo Constitucional. La parte que a mí más me llama la atención de esta sentencia es que dice que con relación a estas y otros grupos similares a las pandillas mencionadas, en consecuencia sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas. Esta definición permite empezar a trabajar de forma creativa una adecuación e integración de las distintas normativas legales con las que contamos actualmente, tomando en consideración que ya estamos ante actos de terrorismo. Y tú mencionabas lo que ha ocurrido con antecedentes, aquellos hermanos de la iglesia Elim que sufrieron ese atentado en los buses, y otra serie de actos que nosotros lo hemos recalcado desde siempre, desde la legislación pasada. La fracción de Arena siempre dijo: estos son actos de terrorismo, estos son actos de terrorismo que hoy, con esta sentencia y con la creatividad que va a derivar de los diferentes grupos parlamentarios que vamos a tener que empezar a integrar y adecuar las leyes a esta definición, va a permitir también poner un llamado a la comunidad internacional para que la colaboración internacional también venga a traer soluciones. Fíjate que el problema que estamos viviendo en El Salvador, las dimensiones de este ataque sistemático de violencia de las pandillas y de las maras, ya te pone en riesgo la continuidad de un desarrollo sostenible para esta generación y las siguientes generaciones. Es inestimable, no lo puedes cuantificar el daño de retroceso que genera en cuanto a inversión, en cuanto a paz social. Por esto es que necesitamos empezar a legislar de cara a la defensa social que podemos empezar a aplicar con esta definición. Y yo celebro este concepto y esta definición, que va a requerir mucho esfuerzo y mucho trabajo, por supuesto, y ojalá que tengamos la madurez, la humildad y la responsabilidad para poder empezar a poner la bandera de país por encima de intereses políticos egoístas de la política tradicional que ha mantenido polarizado a este país, y que hoy con esta sentencia tenemos una oportunidad histórica para empezar a darle solución a los problemas de la población. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de esas adecuaciones de políticas públicas y cómo le serviría a usted o le hubiera servido a usted esta ley ya constitucional, fiscal Guerrit. Ya volvemos.
Bueno, caballeros, antes de continuar nuestra discusión, quisiera que escucháramos las palabras del fiscal general de la República, Luis Martínez, luego de conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos. Espero de que entiendan el mensaje de que las instituciones estamos trabajando coordinadamente, fortaleciendo nuestro esfuerzo, y que desafiar el orden público, el poder del Estado, no los va a llevar a ningún buen fin. Bueno, eso dijo el fiscal, básicamente basándose ya y quizá con el apoyo y la fuerza que de repente siente que le da esta resolución. Ahora, yo quisiera comenzar con usted, diputado Rodrigo Ávila. Hace unos minutos habló acerca de que esto va a llevar definitivamente a adaptar algunas políticas de seguridad pública. Usted ha estado tanto en el Ministerio de Seguridad Pública, así como ha sido director de la Policía Nacional Civil. ¿Qué herramientas le hubiese dado esta ley y qué procedimiento usted hubiera empezado a cambiar, es decir, por ejemplo, desde la próxima semana, de ser usted el director? Bueno, primero, la manera de presentar las pruebas y, en este caso, los procedimientos de acusación que la Fiscalía tendría que llevar en los expedientes. Porque lo que leyó Ricardo es bien importante. La resolución define claramente con nombre y apellido de los grupos criminales que deben de ser, junto con sus colaboradores, financistas, etcétera, etcétera, declarados como terroristas. Eso automáticamente pone como terroristas a toda la membresía de estos grupos criminales, que tristemente en nuestro país se ha elevado muchísimo en los últimos años, porque pasamos antes teníamos, ¿te acordás? Cuando hicimos los análisis eran más o menos entre 14 y 16 mil pandilleros activos. Hoy tenemos, contando con los que están en prisión, aproximadamente 70 mil. Dicho por las mismas autoridades la semana pasada, las autoridades de seguridad pública del gobierno que llegaron a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ellos mismos lo dijeron, el número es tan grande. Y si le sumamos los colaboradores, estamos hablando de un número bien alto de población. Por ende, se tendrán que adaptar los procedimientos establecidos en la ley. Y ojo, en la ley actual existe primero una parte donde se toca el tema de los agravantes especiales. Se toca el tema de la financiación de los actos de terrorismo. Se habla un poquito del tema se habla del régimen de pruebas, donde tendremos que, por supuesto, ahondar mucho más de esto. Tendremos que hablar se habla de la declaración del agente encubierto, de la víctima o del testigo, de instrumentos procesales especiales. Por ejemplo, dice aquí que será admisible como prueba la declaración del agente encubierto, víctima o testigo, efectuada a través de medios electrónicos que permitan interrogatorio en tiempo real y con distorsión de voz e imagen cuando por razones justificadas no estuvieran disponibles para realizarlo en persona ante autoridad competente. Esto es como una ayuda al régimen de protección especial que ya existe en el Código Procesal Penal. Habla sobre la obligación de informar, habla sobre el régimen de las pruebas. Dice que la información contenida en filmaciones, grabaciones, fotocopias, videocintas, discos compactos digitales y otros dispositivos de almacenamiento, telefax, comunicaciones escritas, telegráficas, electrónicas, en los términos a los que se refiere el artículo 302, inciso segundo del Código Penal, serán admisibles como prueba. O sea que esto nos da herramientas. También habla, y aquí tendremos que ver el tema de los agravantes especiales. No los voy a enumerar todos, pero voy a enumerar los que son aplicables al tema de pandillas. Cuando fueren realizados por 2 o más personas. Siempre estos delincuentes actúan en jauría. F dice, cuando tuvieren por objeto incidir en decisiones gubernamentales. Claramente, algunas de las acciones que han orquestado estas pandillas en los últimos meses han sido dirigidas para hincar al Estado y obligarlos a reabrir la terrible cosa que fue la tregua. Pero un poco en línea con, perdón, diputado, dale. Un poco en línea con lo que tú preguntas, hay que ajustar los protocolos de actuación, especialmente de la Fiscalía, porque la policía, mal que bien, tiene el contacto directo y ellos ante un ilícito simplemente capturan y ponen a la orden de la Fiscalía en el plazo de ley.
Donde hay que cambiar los protocolos es en la Fiscalía, correcto, porque de allí parte al sistema judicial, las acusaciones o las administrativas, como se le denominan. Allí lo único que corresponderá a la Fiscalía ahora es determinar la pertenencia de los individuos que se capturen por la PNC, la afiliación de ellos a determinada pandilla, porque la calificación de terrorista ya la está dando la resolución de la sala. Entonces lo único que tendrá que hacer la Fiscalía es probarle al juez que el detenido pertenece a esa organización ahora terrorista. Entonces ahí es donde esperamos que los jueces se avengan y determinen a través de tatuajes, testigos, telecomunicaciones o lo que sea, que sí pertenecen ya a la organización ya calificada como terrorista. No tanto toda la prueba normal, testimonial o documental que le corresponde presentar a la Fiscalía. Ahora ya está la calificación y a la Fiscalía solo le corresponderá decir por qué juzgan que pertenecen a la pandilla tal o a la pandilla tal. Es una facilitación significativa lo que le viene a dar esta resolución al trabajo de la Fiscalía. Ahora, y esa es, sin embargo, la parte complicada. Bueno, aquí estábamos hablando de los agravantes especiales, que hay otros, que todos estos se ajustan a las maras, por ejemplo, cuando ejerciera violencia física, psicológica, etcétera. El punto es, lo que Garrido mencionaba, el tema de la pertenencia, cómo probarlo, es lo más sencillo del mundo. En los barrios y colonias. Nosotros que no somos jueces. No, pero es que aquí viene la complicación. Exacto. En términos prácticos. O sea, aquí vamos a hablar de términos prácticos. ¿Cómo individualizar? Es correcto. Ricardo ha sido fiscal. En términos prácticos y en términos jurídicos, los términos prácticos y los términos jurídicos tienen que integrarse. ¿Por qué? Porque en términos prácticos todo el mundo sabe en las colonias quiénes son, qué es lo que hacen, dónde están y a qué pandilla pertenecen. Si ahí todo el mundo dice, mira, este es de la tal o este es de la cual, es secreto a voces, todo el mundo sabe. ¿Quién en su sano juicio, que no sea pandillero de la pandilla cual o tal, se va a ir al penal? ¿Quién que no es MS va a estar en su sano juicio o pedirle al juez cuando lo están procesando que lo mande a barrios? Ahora, ¿quién quería la Fiscalía, por ejemplo, para usted, señor ex fiscal Garrit Safi, la creación, digamos, de una unidad de la Fiscalía, una unidad de inteligencia que pudiese... Es que eso lo creamos con el exdirector Ávila, ahora diputado, cuando trabajábamos juntos. Creamos la unidad de inteligencia antipandillas. Se generó una base de datos de inteligencia apoyada con el gobierno de Estados Unidos, con elementos migratorios de Guatemala, de Honduras, de México, y se generó toda una inteligencia alrededor del perfil de todos los pandilleros. Ya se sabe quién pertenece a tal y quién pertenece a tal cual. Ahora se tiene el medio de las llamadas telefónicas, es decir, ahora se tiene otro tipo de información. Entonces no debería ser tan difícil determinar la pertenencia de un individuo a una pandilla. ¿Pero esa unidad sigue en funcionamiento en la actual Fiscalía? No lo sé, entiendo que sí. Okay. Ahora, diputado Velázquez Parker, tengo entendido que usted es una de las personas que está encargada de reescribir, digamos, algunas reformas a los códigos penales de tal manera que esto que estamos hablando en este momento, que digamos son provisiones generales bastante amplias en la ley, pero que tienen que tener, entiendo yo, dentro de la ley, como requisitos específicos legales como para poder probar que alguien pertenece a una pandilla, o como, por ejemplo, poder hacer operativa, funcional, práctica, como le quiera llamar, la ley de proscripción de pandilla. Mira, tiene elementos represivos y tiene elementos preventivos que van a tener que reintegrarse a un nuevo sistema legal integrado, armonizado dentro de esta definición. Por eso es un reto porque implica un trabajo de creatividad y de reestructuración de leyes importante, y eso va a requerir voluntad política. No lo va a poder hacer Arena sola, no lo puede hacer el FMLN solo. Esto va a requerir que tengamos la capacidad de concertar y la capacidad propositiva y creativa para ir dándole forma a esta nueva evolución de la violencia que ya, como te había dicho en la primera intervención, rebalsa toda lógica y todo sentido común de convivencia y de desarrollo de un país. Pero nosotros vemos una oportunidad también para fortalecer la investigación científica. Una de nuestras propuestas de campaña era la creación de un instituto, no le voy a poner el nombre ahorita, pero que pueda fortalecer la investigación científica a nivel nacional, con presupuesto robusto, por supuesto. Y
individualizar, poder determinar que un imputado que sospechamos que ha cometido un delito, llámese delito de terrorismo, llámese delito de un simple hurto, siempre existe un concepto de criminalística, que es el principio de transferencia. El imputado, el sospechoso, se lleva a la escena del delito con él y se queda en la escena del delito. La prueba documental, la prueba científica, la prueba testimonial vienen a complementarse. Yo creo que lo importante y la oportunidad que tenemos ahorita como legisladores, como operarios del sector justicia, fiscales, policías, es que empecemos a apostar por la investigación científica, con peritos. Esto va a permitir quitarnos la dependencia de los testigos, que hoy por hoy es uno de los vicios del sistema, porque son terroristas. ¿Quién en su sano juicio quiere ir de testigo contra terroristas? Ya hay un temor derivado de estar involucrado en una situación donde los terroristas tienen metida su intención, su interés. Entonces, para superar la necesidad de los testigos, es indispensable incrementar los esfuerzos en la investigación científica. Eso le va a dar las herramientas necesarias a la institucionalidad para que de verdad empecemos a ver la pronta y cumplida justicia en un Estado de Derecho donde la ley efectivamente se cumple. Aquí no necesitamos quizás demasiadas leyes, es integrar las que ya tenemos en un solo cuerpo que permitan resolverle la pronta y cumplida justicia a la población, a las víctimas con quienes estamos solidarios y a quien nos debemos, pero individualizando de forma científica la pertenencia y el cometimiento de estos actos sistemáticos que no son nada nuevo. Rodrigo lo decía, la gente sabe dónde están, quiénes son, qué hicieron, qué armas utilizaron, y son actos de terrorismo. Lograr individualizar eso solo se va a poder, mi criterio técnico es, fortaleciendo la investigación científica. Ahora, si la ley le permite a un funcionario hacer solamente lo que la ley explícitamente dice, vamos a necesitar reformas específicas a algunas leyes o ampliación a algunas leyes, no sé, se me ocurre la ley de escuchas telefónicas, por ejemplo. Esa creo que no debería, porque ya está definido procedimentalmente para qué efectos, incluso aquí en la ley actual. La resolución establece es que la Asamblea tiene un plazo de 6 meses para ajustar las penas, porque recordemos que las de la ley de terrorismo son agravadas, son delitos más complejos, más sancionados, dijéramos, mayormente sancionados, y la instrucción que le da la sala a la Asamblea, donde yo no creo que vaya a haber conflicto político, es que regule el ajuste de las sanciones pertinentes ya bajo la nueva calificación de actos de terrorismo. A mí me da la impresión de que implícitamente va a quedar derogada tácitamente la ley de proscripción de pandillas. Ya las pandillas ya están calificadas por la sala, por el máximo ente legal en El Salvador, como terroristas. Entonces ya no es necesario declararlas proscritas. ¿Me explico? Aparte que los jueces tenían sus reservas en la aplicación, por un lado. Por otro lado, ese ajuste va a caer por su peso. No se declaran inconstitucionales, a pesar de haberlo pedido lo de las llamadas telefónicas, que los solicitantes lo pidieron. Evidentemente en aquel momento no estaba vigente la ley de escuchas telefónicas, ahora lo está, por lo tanto ya no es ilegal establecer las escuchas telefónicas con la autorización del juez, tal como está ahora, pero ya no lo prohíbe la ley. Por lo tanto, los ajustes a las leyes van a tener que ser mínimos y a mi juicio van a ser más en el Código Procesal Penal en cuanto al ajuste de las leyes agravadas ya como o calificadas ya como actos de terrorismo. Aquí hay una lista de las leyes en la misma línea de lo que expresaba Garrido y que dijo Ricardo. Estamos hablando de integrar. ¿Qué ley sería? Sería el Código Penal, definitivamente, por el tema del ajuste de las penas, el Código Procesal Penal por algunos temas eminentemente procesales, aunque aquí la ley especial contra actos de terrorismo evoca algunos artículos del Código Procesal Penal, la ley de proscripción de pandillas, definitivamente, la ley especial contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, que es precisamente la que ahorita se está aplicando y que ha sido la más efectiva para contrarrestar el tema de la extorsión y que precisamente fue impulsada en la época en que trabajamos juntos, la ley especial contra actos de terrorismo, obviamente, y podría ser algunas
podrían ser otras leyes que tienen que ver dentro del ámbito penal con algunas de las actividades realizadas por los pandilleros también, pero principalmente estamos hablando de estas. Y una de las cosas más importantes, volviendo al tema, es cómo poder probar la pertenencia a estos grupos. Yo creo que todos estos pandilleros deberán de comenzar a pensar, a querer irse a los 4 penales dedicados para ellos, porque en las audiencias, cuando los jueces dicen, bueno, ¿a qué pandilla pertenece usted? Y de la manera más descarada y abierta dicen, yo soy de la pandilla tal. Y dice, bueno, ¿a qué penal preferiría que lo mandáramos? O sea, se les pide gusto. Eso está pasando ahorita. Entonces dice, yo me quiero ir a Barrios, me quiero ir a Quezaltepeque, me quiero ir a tal o a cual, y ahí lo mandan. Dependiendo de su filiación. Dependiendo de su filiación. Yo creo que hoy lo van a tener que pensar 2 veces, porque esto automáticamente es como una es una aceptación tácita de que se pertenece a tal o cual estructura. Hoy, el fulano que esté pintando en una pared MS, automáticamente ese fulano está en otros países, así es. Y quiero decirles que en los Estados Unidos esta resolución de la sala ha sido una cosa que se ha venido aplicando en otros países, nada menos en España. La Sala de Constitucionalidad de España calificó como grupos de altísima peligrosidad y una amenaza a la estabilidad del Reino de España a los famosos aquellos Latin Kings, que comparados los Latin Kings, que habían creo que generado un homicidio y lesiones y robos, o sea, nada que ver los famosos Latin Kings con estos de aquí, y sin embargo se les adjudicó una calificación, se les calificó de una manera drástica y se llevaron a los delitos incluso se elevaron los delitos que ellos cometían para poder ser expuestos ante la Audiencia Nacional. O sea que aquí la única diferencia con ETA era que ETA tenía fines políticos. Sí, y los Gypsy y los Latin Kings no. Esa era la única diferencia. En Estados Unidos fueron calificados por el Departamento por el Departamento del Tesoro últimamente, como en el tema de lavado, y por el Departamento de Justicia, a través del fiscal general, como grupos que amenazaban la paz interna, estabilidad social y seguridad interna de los Estados Unidos. Eso lo hizo públicamente el fiscal general, y por eso se les aplican allá los regímenes especiales contra estos grupos. Nosotros como Arena estamos proponiendo dos cosas importantes que vienen al caso en este momento, y que lo hemos venido diciendo todo el tiempo, y eso demuestra la voluntad que tenemos de aportar soluciones de nación. La primera de estas cosas importantes que estamos proponiendo, nosotros antes proponíamos que se declararan como crimen organizado las pandillas, no se atrevió el gobierno a pedirlo, la sala lo hizo hoy, más arriba todavía, declarándolos terroristas. Pero nosotros estamos pidiendo, uno, que creemos todos juntos en el país una estrategia nacional para desarticulación y desmontaje de las pandillas, que son el problema número 1 a nivel nacional. Y si no, miren, aquí está, estos son mapas oficiales, estos son mapas mezclados de la policía y la fiscalía. Esta era la incidencia de las pandillas en el 2010, miren ustedes, estos eran los puntos rojos de donde había pertenencia de pandillas. Ya en el 2015, por municipio, aquí está, miren, este es el mapa de El Salvador, y aquí miren ustedes, los municipios amarillos son aquellos municipios donde no se ha identificado una actividad fuerte de al menos una estructura mínima de las pandillas, que ellos, no me gusta repetir cómo le llamaban ellos, pero una clica, una unidad, lo que sea. Ese mapa de El Salvador, la excepción son los municipios donde no hay pandillas, y la regla es lo rojo, donde hay pandillas. Entonces, el tema es grave, y nosotros por eso estamos proponiendo, sumado a una estrategia nacional para desarticulación y desmontaje de las pandillas, también estamos proponiendo otras cosas muy, pero muy importantes. Y una Diputado Ávila, hablemos de eso cuando volvamos de la pausa, me la están pidiendo, pero ya regresamos. Vamos a hablar también de otro tema que indudablemente va a salir al tapete público, y uno es la de los menores. ¿Qué pasa con los menores que son pandilleros? Ya volvemos. Diputado Ávila, se nos acaba el tiempo, tiene un poco más de 2 minutos para completar la idea. Lo último, se ha hablado últimamente, y ese fue el tema que hizo que acudieran a la Comisión de Legislación en la Asamblea las autoridades del Ejecutivo: régimen de excepción. En otros países existen instrumentos
no para ponerle un régimen de excepción o un estado especial o condiciones especiales a la población en general, a los ciudadanos en general. Un régimen de excepción implica suspender garantías de los ciudadanos honestos y trabajadores. Nosotros lo que creemos que este es el espacio para generar una ley especial de un régimen contra los grupos organizados criminales y grupos terroristas, ya que las pandillas son terroristas. Entonces, en ese caso, no es que se le pone un toque de queda o condiciones que limitan las garantías de todos los ciudadanos, sino que se limitan únicamente las garantías de aquellos que ya de alguna forma tienen limitadas sus garantías, porque un altísimo porcentaje, más de la tercera parte de los pandilleros que están libres, están bajo algún tipo de medida sustitutiva, de medida cautelar, están cumpliendo libertad condicional de alguna forma. Entonces, esas personas tienen en alguna medida suspendidas sus garantías. Entonces, nosotros creemos que no es correcto que aquí se hable de estados de sitio contra o que afecten a la población en general, sino que tenemos que sitiar a los delincuentes. Y esta podría ser una excelente herramienta, ojo, porque la realidad de nuestro país es que hoy por hoy el territorio de El Salvador está en estado de sitio, pero no impuesto por la legalidad del Estado, del gobierno, sino que es un estado de sitio impuesto a la población a través del terror por los criminales. Esta es una oportunidad de oro para que todos juntos salgamos adelante y verdaderamente el gobierno tenga el valor y la voluntad política de dejarse ayudar, que es lo que como Arena hemos ofrecido. Ok. Licenciado Berrit Safi, ¿qué va a pasar con los menores que son pandilleros? ¿Caen siempre dentro de la gran definición de terrorista? Sí, obtiene la calificación de terrorista. Hay que estudiar un poco más el tema, hay que estudiar un poco más la resolución de 91 páginas, por cierto. Larga. Hay que analizarla desde la perspectiva de los menores. Es interesante el punto que tú mencionas, Carlos, pero me da la impresión de que la protección a los menores va a continuar incólume, va a continuar siempre protegiendo a los menores de edad, aunque el mote o la calificación, el endoso de terroristas lo van a tener, aunque la ley los continúe protegiendo. Sin embargo, yo también quiero llamar la atención a lo que comentábamos antes, de que no solo son los pandilleros activos los que ya son catalogados como terroristas, sino que sus financistas, sus protectores y sus apologistas. Colaboradores también. Colaboradores, de tal manera que potencialmente a Raúl Mijango o Paolo Luis. Eso puede englobar a otra serie de personas que se jactan de ser amistades y que proponen treguas. Eso es bien importante. Hay que saber revisar el discurso de estas personas. La ley no puede tener efectos retroactivos, y menos en materia penal, salvo cuando favorece al delincuente. No es el caso, pero hay que ponerle ojo a los colaboradores y a los financistas. Ok, ahora, diputado Velázquez Parker, le doy la última palabra, pero quiero que nos ilustre qué es lo que va a ver la gente en la calle. ¿Va a haber operativos, digamos, de la Policía Nacional Civil ahora posibilitados por esta ley con arrestos masivos de delincuentes, de pandilleros? Yo esperaría ver que el Ejecutivo, valga la redundancia, ejecute. Porque si los pusieron en una posición de gobierno es para operativizar estas herramientas y alternativas que emanan de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. El principal responsable de ejecutar y operativizar estas alternativas y herramientas es el Ministerio de Seguridad Pública y el presidente de la República, que en su discurso de toma de posesión se comprometió a ponerse al frente. Así que la pelota está en su cancha ahora y esperamos ver que ejecuten. Ahora, nosotros nos vamos a mantener vigilantes, por supuesto, de que se cumple el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que no vaya a utilizarse estas herramientas como mecanismos de persecución política. Ojo, porque existen riesgos de que aquí no faltan los caudillos y los supermanes que se quieren arropar de investiduras de superpoder, y aquí vivimos en una república de contrapesos. Entonces es importante que la ciudadanía, la población, la comunidad internacional, diputados, políticos, columnistas, generadores de opinión, nos mantengamos ahorita vigilantes y aprovechemos estas herramientas para ver que la operatividad y la ejecución de las distintas propuestas se mantengan siempre dentro de la legalidad. Al final se trata de una defensa social, y yo creo que si hacemos la tarea bien ahora, nos lo va a agradecer la futura generación. Un país que tiene más muertos al día que días tiene el mes, sí, merece
que nos involucremos todos en la solución del problema. Y quizás otra vez podamos hablar de la Ley de Defensa Social, que es hacerle eco y darle cumplimiento a lo que establece el artículo, o la opción que nos da el artículo 13 de la Constitución en su cuarto inciso, para resocializar y readaptar. No es solo represión, no. Hay readaptación y prevención. Esas son las una primera fase, que es recorrer los territorios. Por supuesto. Caballeros, de arena. Se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes en República. Ha sido definitivamente una discusión bastante reveladora e iluminante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, amigos, los espero el día de mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Somos más los buenos. Hay que cuidarla.